Pues vamos pues a iniciar. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión conjunta que organizan las comisiones de Derecho Administrativo, Ética y Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Estamos muy contentos y de manteles largos por la visita virtual que nos hacen dos distinguidas personalidades que pues el día de hoy pues nos van a hacer el gran honor de presentar la obra de uno de ellos, del doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, que pues además de ser un gran amigo, es un extraordinario académico, estudioso de las ciencias administrativas y por supuesto también un hombre muy preocupado por todas las cuestiones relacionadas con la ética y la integridad. En esta ocasión, pues vamos a tener el gusto muy grande de presentar la obra recientemente publicada por esta editorial española, Tirán lo Blanc, dentro de la colección de tendencias del derecho mexicano, a cargo de nuestro también buen amigo, el doctor Eber Betanzos, y que pues se intitula La moralidad pública, un acercamiento a la ética y al Estado. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por estar con nosotros y también tener el gusto muy grande de presentar a otra muy estimada colega, la doctora Vanessa Marisol Suárez Solorza, que ella es la secretaria técnica del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que igualmente nos hará el honor de participar en la presentación de esta obra. Bienvenidos a todos nuestros compañeros barristas, muy amables, los que nos siguen en forma directa en esta sesión o quienes nos harán el honor de seguir en las grabaciones que al efecto puedan reproducirse de este programa. Muy amables y pues yo quisiera antes que nada iniciar con un pequeño aviso parroquial como colegio de profesionistas. Bueno, pues tenemos una agenda y quiero decirles antes que nada, recordarles que mañana, jueves 22 de febrero del 2023, 23. jueves 23, perdón, jueves 23 de febrero de 2023, a las 19 horas en el Club de Industriales tendremos pues la ceremonia protocolaria de cambio de mesa directiva de nuestro colegio. Despedimos con mucho cariño y con gran reconocimiento a la maestra Claudia de Buenuna por haber sido no solamente el mérito de ser mujer y haber sido la primera en 100 años de historia de nuestro colegio, sino que también por su muy destacada participación al frente de nuestro colegio. Y pues darle la bienvenida al maestro Víctor Olea, que asume la presidencia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, así como también a la maestra Ana María Kudich, que tendrá el carácter de primera vicepresidenta del colegio y de acuerdo con lo que señalan los estatutos de nuestra institución, pues será quien releve al presidente como futura igualmente presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Así es que, pues, este es el anuncio sin mayores prolegómenos de pues un gran evento con el que mañana nuestro colegio también pues tendrá una ceremonia muy importante. Gracias por los que nos puedan hacer el honor de acompañarnos y pues yo daría lugar a iniciar con esta sesión conjunta. Le agradezco muchísimo a la doctora Silvia Rocha Torres, en su calidad de coordinadora de la Comisión de Derecho Administrativo del colegio, a la maestra Lucía Villalón, vicecoordinadora o subcoordinadora de nuestro colegio. También lamenta mucho no poder estar presente, pero deja un saludo y un reconocimiento muy grande a nuestros participantes de esta tarde. Licenciado Alejandro Torres, coordinador de la Comisión de Ética de nuestro colegio. Y su servidor, como coordinador de la Comisión de Anticorrupción, pues también les damos la más cordial bienvenida. Yo quisiera darle la palabra a la maestra Silvia Rocha, quien además de presentar
a nuestro invitado, el doctor Luis Miguel Martínez, pues yo quisiera si ella desearía dejar algún mensaje en esta sesión. Silvia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, y a todos los que están conectados, sobre todo a los que van a participar como ponentes. En este caso, a mí me toca presentar al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez. La verdad es un gran gusto que nos acompañe en esta sesión con un tema muy interesante con la presentación de su libro. Me gustaría presentarlo, no necesita mucha presentación porque lo conocemos, pero voy a hacer algunas reflexiones de su currículum. Es licenciado en Contaduría Pública y Auditoría por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cursó la especialidad de Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, así como un diplomado en Alta Dirección de Entidades Públicas en el INAP. Estudió la maestría en Ciencia Política y el doctorado en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una amplia trayectoria en el sector público. Desempeñó cargos como de director de Administración y Finanzas en Fonatur, vocal ejecutivo de la Comisión Liquidadora Integradora de las Cuencas Hidrológicas Papaloapan, Grijalva, Fuerte y Pánuco. Ha sido director adjunto en Nacional Financiera, Contralor Interno en Procuraduría y Coordinador General de la Auditoría de la Contaduría Mayor de Hacienda, Director General de Administración de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la SEP y Director General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal. En el ámbito académico, ha colaborado y colabora como profesor de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en el Instituto Nacional de Administración Pública, donde se desempeñó como director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental y actualmente funge como presidente del mismo. Tiene varias publicaciones, entre las que destacan libros como Estado, Liberalismo y Modernización, antologías sobre la teoría de la administración pública, alta calidad en la gestión pública, la globalización y la muerte del Estado, controles y responsabilidades del sector público, umbral en la Tercera Guerra Mundial, sistema político mixto, tránsito a la gobernabilidad, y ha participado en otras publicaciones. También tiene amplia participación en medios, en la barra de opinión del Diario de la Crónica, así como en la revista Vértigo y en el sistema de televisión educativa CEP. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es un gran gusto tenerlo aquí con nosotros y me gustaría muchísimo el poder interactuar con usted en este ejercicio que vamos a hacer de exposición y de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Y pues me toca en suerte a mí presentar con mucho gusto, con todo afecto, a la doctora Vanessa Marisol Suárez Solorza. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho, egresada con mención honorífica por el examen sustentado, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados, doctora en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, del que obtuvo igualmente el máximo reconocimiento de la mención honorífica. En el ámbito académico, Vanessa fue profesora en la Universidad Humanitas durante más de 7 años, impartiendo, entre otras, las materias de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Participó en el año 2012, con motivo del centenario de la Escuela Libre de Derecho, en la obra jurídica enciclopédica de la Escuela Libre de Derecho, en el volumen de Derecho Constitucional, y en la obra Lecturas Estratégicas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917-2017, publicada por la Secretaría de Marina Armada de México. Actualmente continúa con su labor docente en el INAP, en la maestría de Contrataciones y Enajenaciones Públicas. Ha intervenido en diversos foros como ponente. A guisa de ejemplo, la garantía de los derechos de los niños y las niñas en instancias de cuidados alternativos, organizada por la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, en la mesa de análisis del nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, en el marco normativo de adquisiciones en un órgano constitucional autónomo organizado por la Comisión de Obras, Adquisiciones y Servicios de la Barra Mexicana Colegio de Abogados,
y en el webinar sobre políticas públicas con enfoque estratégico para América Latina, entre otros. Su experiencia profesional ha sido tanto en el ámbito privado, como abogada postulante en una firma, y de empresa, así como en el sector público, en el área jurídica del ICONSA, la Auditoría Superior de la Federación, la Junta de Asistencia Privada y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Actualmente labora como prosecretaria técnica del Pleno en dicho instituto. Vani, también muchísimas gracias, muy bienvenida, y pues ambos de verdad les recibimos de veras con todo afecto, con los brazos abiertos en nuestro colegio, y sobre todo estamos muy ávidos de conocer los pormenores pues de esta obra tan importante y sobre todo tan necesaria hoy en día, cuando nuestro país ha menester de un retorno, diríamos un renacimiento de los valores fundamentales que como sociedad permiten nuestra evolución. No en vano, la filosofía del derecho habla, la filosofía de la historia en general, perdón, no nada más la del derecho, la filosofía de la historia refiere que es importante aludir al pasado para entender el presente y preparar el futuro. Esta obra nos lleva de la mano haciendo un recuento histórico sobre los planteamientos principales filosóficos que se han venido esgrimiendo respecto a los aspectos de ética, moral, integridad y desarrollo social para efecto de vincularlo con lo que es la noción del Estado. Ética y Estado corren paralelos, corren en una misma línea, como si fuesen los ejes de una misma locomotora que corren sobre los mismos rieles, y es justamente pues estos temas que va a dilucidar en esta obra el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez. De manera que pues le quisiera dar el uso de la palabra en primera instancia a la doctora Vanessa Marisol Suárez para que nos haga la gentileza de hacer los comentarios preliminares sobre esta obra, para acto seguido pues dejar que sea el propio autor quien nos hable de sus experiencias en esta obra. Y después yo les suplicaría muy respetuosamente a todos los participantes en esta sesión, si fueran tan amables, de hacernos llegar sus planteamientos, sea a través del chat de esta sesión, o bien en forma directa si nos piden el uso de la palabra, y encantados de poderla conceder. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos, y Vani, el foro es tuyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, en especial por todas sus atenciones. Primero, pues a la doctora Silvia Rocha, que tuve el gusto de conocer por aquí, igual a la maestra Lucía Villalón, y desde luego al maestro Sergio Guacuja y a su equipo, pues que me contactaron y que ha estado todo muy bien, de verdad, muy agradecidos. Especial agradecimiento al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez por su deferencia hacia mi persona y por permitirme compartir este espacio en la presentación de su obra. Y muchas gracias a todos los que se encuentran conectados, de verdad, por dedicar su tiempo y por interesarse en estos temas que, como ya señalaba el maestro Guacuja, creo que son muy importantes y de gran actualidad. Como ustedes saben, la obra sobre la que vamos a comentar el día de hoy se denomina Moralidad Pública, un acercamiento a la ética y al Estado. Y en mi opinión, creo que ya desde el título nos lleva o nos invita a la reflexión. En un principio, a reflexionar incluso sobre el uso de las palabras, pero no en un ejercicio purista del adecuado empleo del lenguaje, sino del significado de estas palabras y cómo las llevamos en nuestro día a día, en nuestra labor, en nuestra actividad. Y creo que este ejercicio de reflexión lo puede tener uno a lo largo de la obra. Si ustedes ya han tenido oportunidad de leerla, y si no, los invito para constatar que así es, que en cada una de estas páginas vamos a tener la oportunidad de repensar a lo mejor temas que ya habíamos leído, pero desde un enfoque más actual. Es una obra pequeña porque son 87 páginas, pero es pequeña en extensión, porque en cuanto al contenido creo que es muy amplia, porque toca temas muy diversos,
pero que al mismo tiempo están interconectados y que a veces son indisolubles, pero que simplemente no los hemos visto desde esa perspectiva. Creo que estos temas tienen una base muy sólida, como ya se señalaban, desde el punto de vista filosófico, histórico, de administración pública, de derecho administrativo, y por lo tanto, pues es importante continuar con su estudio. Obviamente no son tópicos nuevos, muchos se han estudiado a lo largo del tiempo, pero creo que lo que sí es novedoso e importante es el enfoque y la aportación que pueda tener en nuestra vida diaria. Otra cosa que yo considero que ustedes pueden encontrar en esta obra es la parte teórica y práctica que considero fundamental. Como ustedes ya tuvieron oportunidad de escuchar en la presentación del doctor Ansúrez, él en parte de su trayectoria profesional fue contralor interno, es decir, tiene esta parte de aplicación, pero dentro de su formación profesional, pues cuenta con una licenciatura en contaduría y auditoría pública, y entonces estas dos dualidades, la parte doctrinal y la parte práctica, la podemos ver reflejadas en el libro, de tal manera que no se queda con ser una obra meramente reflexiva o teórica, sino que también vamos a encontrar pinceladas que son propositivas, que sin duda no van a dar una solución al problema, pero que sí pretenden establecer un granito de arena para avanzar con ello y también para que uno se cuestione sobre esto. En este punto traigo a cuento a manera de anécdota que yo en 2020 estaba trabajando en mi tesis de doctorado y un tema estaba vinculado con estos puntos. Revisé un artículo precisamente del doctor Ansúrez, que hago énfasis en que era del año 2004 su artículo. Yo estaba trabajando en 2020. Y el artículo era precisamente sobre los controles y responsabilidades en el servicio público. Para mi trabajo fue muy útil, pero sin embargo me resultó un poco triste o desconsolador ver que estas observaciones, que esas críticas que podíamos tener como áreas de oportunidad en el 2004, todavía las podíamos encontrar o estaban presentes en el año 2020. Y traigo a colación esto para tratar de evidenciar pues, que el doctor Martínez es un estudioso del tema y que pues ha trabajado, ya tiene muchos años trabajando en esta materia y tratando de aportar y de actualizar o de actualizarnos a quienes lo leemos sobre la misma y a lo mejor revalorar el tema. Y por eso es que en estas dos perspectivas, en la parte reflexiva y propositiva, me gustaría compartir con ustedes algunas notas que hice sobre partes del texto de la obra que me invitaron a la reflexión y que yo les diría o les sugeriría que igual cuando tengan oportunidad, pues si pueden lo hagan en este sentido y seguramente lo harán mucho mejor que yo porque son unos expertos en la materia. Les comparto la primera. Nos dice: las ciencias sociales se negaron al estudio de la ética o moral y la infravaloraron. Delegaron su estudio a disciplinas como la filosofía y la psicología, cuando debe de haber una interconexión. Y esto ahorita que comentábamos al principio de mi carrera, de mi formación de abogado, cuando estaba en la Libre y uno está empezando, me hizo recordar aquellos maestros, o por lo menos a mí me tocó tener en primer año, el que era totalmente de corte justnaturalista, el que era justpositivista, y en ese momento yo era una convencida del justpositivismo a ultranza y de su importancia, pero con motivo o con pretexto de la reflexión sobre el libro que señala en algunos puntos el justnaturalismo y el justpositivismo, pues me ha hecho pensar cuáles son los resultados que hemos tenido de su aplicación, cuál es la afectación que tenemos en las fuentes formales y nosotros como abogados, desde nuestra trinchera, desde la actividad que cada uno de nosotros realicemos, ¿cómo podríamos contribuir para que haya una interconexión? O como estudiosos del derecho, como ciencia social, nos quisiéramos quedar en lo que señala en el libro. O sea, un estudio separado que se relega a otras materias que creo, en mi opinión, pues no debería de ser así.
Cuando ustedes revisen el libro, creo que van a ver que el primer enfoque, sin duda, es del administrador público, pues por la formación del doctor y por la parte de sus estudios. Pero creo que la administración pública, yo que ya tengo varios años estando en el servicio público, pues va de la mano con el derecho. No puede entenderse de manera separada y es su base. Sin embargo, esta obra pues no se agota en la administración pública y en el derecho, sino que vamos a ver que toma otras materias de gran actualidad. Nos lleva a repensar qué sucede en la actualidad en nuestro ámbito político. Y digo yo que es amplio en cuanto a contenido por los temas que toca, porque, por ejemplo, nos habla de la corrupción y de la impunidad como las dos caras de una misma moneda. Por otro lado, también nos habla de la moralidad y de la ética reflejada en la conformación de los códigos de ética y de los códigos de conducta. Señala la obra del servicio público, de los servidores públicos, pero esto creo que lo podemos llevar a las instituciones en general, aunque no sean servidores públicos. También nos hace énfasis en la intervención y la responsabilidad del ciudadano, en donde como ciudadanos tendemos un poco a criticar qué sucede en nuestro gobierno, en los actos de corrupción, pero a veces perdemos de vista que el abogado, que el servidor público, al final también son un ciudadano y que dentro de este engranaje son una pieza clave que hacen que el sistema pueda funcionar correcta o incorrectamente. Y de aquí que les comparto otra parte del texto que dice: la crisis moral no solo implica la falta de confianza en la autoridad, representatividad y legitimidad de los sistemas democráticos, sino de graves repercusiones para el servicio público que se traduce en pérdida de respeto hacia las instituciones, falta de modelos éticos y judiciales, con la ausencia de una responsabilidad pública. Y unas líneas después nos señala: el paso decisivo hacia la democracia es la transferencia del poder de un grupo de personas a un conjunto de normas. Y aquí yo encuentro dos ejes. Por un lado, el de la autoridad y la confianza o desconfianza que existe en ella, y por el otro, el de este conjunto de normas que debieran hacerse respetar, ya sea per se o a través de nuestros tribunales, de nuestro poder judicial, y hasta dónde estos dos elementos están siendo trabajados de manera equilibrada o adecuada. Y les digo esto para otro punto que se señala en su obra, en donde nos dice: los mexicanos califican a su gobierno como altamente corrupto, pero un gran número de ciudadanos forman parte de esta corrupción, ya sea de diversas formas: sobornos, evasión de impuestos, elusión de pago de servicios. Y aquí creo que es importante destacarnos dos cosas. Incluso nosotros como abogado, ¿cómo hemos de alguna manera impactado en estas actividades? Hemos revisado a lo mejor estas áreas grises dentro de las disposiciones normativas que podrían dar lugar a esto. Y como ciudadanos, ¿cuál es nuestra percepción en la materia? Creo que en el libro el doctor retoma como ejemplo, y creo que sin duda sirve muchísimo para ilustrar, el índice de percepción de corrupción que se elabora anualmente por Transparencia Internacional y que es un barómetro internacional sobre la percepción de corrupción de manera comparativa en 180 países, y en donde, por desgracia, a lo largo de los años, si hacemos una reflexión a lo mejor de los últimos 10, vamos a encontrar pues que hemos tenido muy malas calificaciones, que de los 180 países la calificación más alta que hemos tenido es que estemos en el ranking del lugar 95, pero hemos estado en el 138, es decir, acercándonos ya a la línea final de la tabla. Y en 2019 y 2020 habíamos logrado una cierta estabilidad, tal vez debido a la pandemia, en donde nos habíamos quedado en el lugar 124. Y el año pasado, en el 2022, pues descendemos 2 lugares más para llegar al 126. Entonces, es importante señalar que obviamente Transparencia Internacional pues tiene una metodología para llegar a estos números, pero que el resultado corresponde a la percepción del ciudadano, no a los datos duros. Pero aquí entra el otro tema, el de la responsabilidad. ¿Qué está haciendo el ciudadano
para mejorar estos puntos o para contar con elementos suficientes en esta crítica del gobierno. ¿Y qué podríamos hacer nosotros como abogados en este sentido? Y de aquí que retomo otra cita del doctor, que a su vez él retoma de Max Weber, pero que me parece sumamente interesante, y nos dice: un sistema recargado de leyes y requisitos, con todo tipo de trámites y amplios espacios para la discrecionalidad de los funcionarios, creaba el mayor caldo de cultivo imaginable para prácticas corruptas. Y creo que el primer ejemplo que vino a mi mente, sin que yo sea una experta en la materia, es el Sistema Nacional Anticorrupción. Igual como todos los sistemas que se desarrollaron en el ámbito constitucional, pues hacer un sistema implica la participación de distintos órdenes de gobierno y en consecuencia, pues no íbamos a pensar que iban a lograr implementarse en un corto tiempo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, pues la publicación en el DOF data de mayo de 2015, nos encontramos en el 2023 y creo que como abogados sería dable cuestionarnos cuáles son los avances, qué se está haciendo en la materia, o si estamos en lo que nos señala el doctor Ansúrez, retomado de Weber, en un cúmulo de disposiciones que no aportan a la materia. Creo que basta con entrar a la página, darle clic en normatividad, incluso aunque no fuéramos abogados, y vamos a encontrar, pues desde luego, la Constitución, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción, los estatutos del sistema, y esto más la normatividad, por decirlo así, transversal, si nos vamos al Código Penal, si nos vamos a la materia de la ley de fiscalización y rendición de cuentas, es decir, en mi opinión, parece que nos estamos encuadrando en esto que se señala de un cúmulo de disposiciones, pero que parece no tener la relevancia o el impacto suficiente, si lo viéramos desde el punto de vista de políticas públicas, en la realidad ciudadana. Pues creo que ya he tomado bastante tiempo dentro de esta parte reflexiva, a lo mejor por la emoción y el interés en el tema, y pues nada más compartirles que no se quede en la reflexión, sino que en el siguiente punto, lo que nos señala el doctor Ansúrez, es que como propuesta, pues debe enfocarse a que todo esto permee en los códigos de ética y de conducta de los servidores públicos. Esto no lo señala el doctor, pero yo lo retomaría, no solo con la publicación que el año pasado tuvimos en febrero de 2022 en el DOF respecto de los códigos de ética, sino que haya una asunción, que eso sí lo señala el doctor Ansúrez, haya una asunción de esos valores en la vida del servidor público, que se refleje con el ejemplo en todos los órdenes de gobierno y en todas las jerarquías, sin importar el puesto que se ocupe. Y yo les dejo dos últimas frases que están en el libro y que me parecen sumamente interesantes. Dice: la erradicación de la corrupción es un derecho humano. Y la otra, la no indiferencia es la esencia de la eticidad, así como la responsabilidad. Pues muchas gracias y ahora sí creo que el doctor Ansúrez sin duda nos explicará mucho mejor el contenido. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Vanessa Suárez, pues sin lugar a dudas, pues en una forma muy sintética, pero al mismo tiempo muy didáctica, ha profundizado en algunos de los dilemas más importantes abordados en la obra del doctor Martínez Ansúrez. Y me recuerda mucho, Vane, las reflexiones que haces, alguna frase que citaba Baltasar Gracián, que decía que las verdades que más sentimos son las que solemos ocultar. Y es que efectivamente pareciera que estamos asistiendo hoy en día a una suerte de doble moral en la sociedad, puesto que por un lado apuntamos con dedo flamígero la corrupción gubernamental, pero no paramos mientes en la propia. No hablamos de la gran corrupción, sino hablamos de la pequeña corrupción de cada día. Y yo agregaría que a esto que hablamos como un binomio inseparable entre corrupción e impunidad, yo agregaría el elemento de la desconfianza. La desconfianza que si hoy en día nosotros preguntásemos a nuestros semejantes, les preguntáramos, oye, ¿realmente crees en tus instituciones?
crees en tus leyes, crees en tus autoridades, y en buena medida de la respuesta que nosotros demos a estas interrogantes es como veremos la posición que como sociedad asumiremos frente al fenómeno. Y es que urge que haya una respuesta que nos dé esperanza, que nos dé una luz que ilumine finalmente este ambiente de desazón, de desánimo y peor aún en muchos casos de indiferencia ante estos fenómenos que aquejan a nuestra sociedad. Entonces, a mí sí me parece muy importante, Vane, que hayas puesto énfasis en esta reflexión que hace el doctor Martínez Ansúrez en su obra respecto a la misión que tenemos como ciudadanos. El ciudadano. Y cómo también en estos dos últimos renglones que apuntas respecto a que la erradicación de la corrupción se convierte verdaderamente en un derecho humano y la no indiferencia que yo traduzco igualmente en esa desconfianza que pueda tener la sociedad, pues urge que logremos un advenimiento hacia la confianza. Muchas gracias por estos comentarios, Vani, y pues ahora me gustaría pues que nos haga la bondad, el gran honor, nuestro invitado, el doctor don Luis Miguel Martínez Ansúrez, autor de la obra, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, pero ante todo un gran amigo, pues quisiera por favor darle la palabra. Luis Miguel, pues este foro de amigos es tuyo. Gracias. Gracias a quienes nos acompañan en esta presentación. Todas y todos son bienvenidos. En particular los barristas y personal de la Comisión Anticorrupción, Derecho Administrativo y Ética Profesional. También saludo especial a mi colega con quien comparto esta presentación, la doctora Vanessa Suárez. Quisiera dejar claro en mi primera instancia y como hilo conductor de esta presentación que considero que la moral pública puede constituir un eje para impulsar el desarrollo nacional. En este sentido, se abordan temas transversales que inciden en los avances y retos para la administración pública y la sociedad. Bajo la premisa anterior, la democracia es una herramienta que permite el ejercicio soberano a través de sus representantes, mientras que la administración pública, como manifestación del Estado, bajo un régimen constitucional, tiene atribuciones y funciones conforme a los derechos y necesidades de la ciudadanía. Para cumplir con estas responsabilidades, la rendición de cuentas es parte de la gestión. De esta manera, la rendición de cuentas es un instrumento que otorga apertura, publicidad y acceso al escrutinio público, con el objetivo principal de hacer uso congruente de las organizaciones políticas, al identificar anomalías que combatir y buenas prácticas que replicar. A fin de optimizar una apropiada rendición de cuenta, los engranes que constituyen el sistema político deben trabajar coordinando estrategias que permiten la apropiada intervención de todos los actores responsables a las demandas sociales. Debido al deterioro que ha sufrido la democracia, la rendición de cuentas ha debido evolucionar y lo ha hecho a partir de la legitimación del concepto de soberanía. En su acepción popular, para poder llevar a cabo la rendición de cuentas, se requiere idear mecanismos de reciprocidad y responsabilidad compartida. La corrupción ha llegado a comprender todas aquellas instituciones relacionadas con la cosa pública y su combate requiere el esfuerzo mancomunado y solidario de todos los actores. Todos esos esfuerzos deben orientarse a fortalecer las instituciones democráticas, a evitar distorsiones de la economía, vicios de la gestión pública
y el deterioro de la moral social y los valores éticos. Debido a que la corrupción es un fenómeno universal que trasciende la política, se perpetúa en una verdadera enfermedad social, globalizada, interdependiente, variada en intensidad y ámbitos de acción. Los alcances internacionales logrados por la corrupción se sustentan en la impunidad y en la ausencia de sanciones. El factor de la mayor importancia en la lucha contra la corrupción se sintetiza en aspectos propiamente éticos como instrumentales. Es el control social que hace que el acto y el individuo corruptos sean rechazados por la sociedad, evitando la complacencia y la aceptación por parte de amplios sectores sociales. En el combate a la corrupción merece destacarse la iniciativa de poner en práctica códigos de ética para los servidores públicos, para impregnar valores que se manifiesten en actitudes y normas de comportamiento que puedan llevarlos más allá de su ámbito laboral. Diversos valores deben orientar la función pública, como lo son, entre otros, la vocación de servicio, la honestidad, la imparcialidad, la eficacia, la responsabilidad, la disposición de la respuesta oportuna, la veracidad, la pulcritud, el decoro y la información expedita. Resulta de manera importante la transparencia, la limitación y reducción al mínimo indispensable de la reserva y el secretismo. Hace un par de semanas, Transparencia Internacional publicó el índice de percepción de la corrupción, mismo que indica que los niveles de corrupción se encuentran estancados a niveles mundial, que 27 países han obtenido la puntuación más baja en su historia. De la revisión que se hizo de los valores históricos de los índices de percepción, identifiqué que en el caso mexicano, el valor de este año corresponde a 31 puntos de los últimos 3 años, que se puede identificar una ligera y soslayable mejoría entre el 17 y el 19. Dichos resultados son insuficientes y a todas luces son la guía para señalar que la corrupción es un flagelo, una hidra de 1000 cabezas que debemos combatir. Además de lo anterior, que de por sí es una llamada de atención, quisiera mencionar que ante un problema complejo y multidimensional, cada parte debe asumir su mea culpa. Me refiero que tanto el gobierno en su conjunto, poder ejecutivo, legislativo y judicial, como la sociedad en todas sus vertientes, incluidos los académicos, no hemos atendido todas las variantes y manifestaciones de la corrupción. Incluso ahora estamos refiriéndonos a un índice de percepción del cual no conocemos la metodología ni los métodos de aplicación, salvo una breve referencia de la cual no podemos concluir su rigor metodológico y científico en las situaciones en que nuestro país carecemos de una evaluación y conocimiento real de la corrupción en nuestro país. No tengo a la vista un panorama que nos permita suponer que eso va a cambiar. La corrupción sigue siendo una caja negra o la de Pandora que nadie quiere abrir. En mi opinión, me parece que como sociedad y en especial como academia, debemos generar información de alto valor para incidir en el combate a la corrupción. Un fenómeno que sí lo analizamos desde el punto de vista axiológico y en la propia estructura compleja del mundo moral, sus conflictos entre lo real y lo ideal, lo interno y lo externo, lo racional y lo irracional,
expresan en el fondo opciones originarias fundamentales, o mejor dicho, la permanente tensión entre la libertad y la necesidad. La corrupción somete a prueba las formas de ser del hombre y su condición moral. El hombre tiene que estar configurado de alguna manera específica para producir moral, para regir responsablemente su vida. La condición humana es la última explicación de la condición ética. La moral puede cambiar y el hombre puede dar contenido distinto a lo que considera bueno o malo, valioso o no valioso. Lo que varía es la nota permanente de la naturaleza humana en su necesidad de distinguir y valorar moral y responsablemente. Por esa capacidad de ser humano y considerar la presión creciente de la ciudadanía, los estándares de transparencia tienden a volverse cada vez más exigentes, sobre todo teniendo en cuenta que la corrupción, en un sentido amplio, no es una práctica que solo tiene lugar entre los funcionarios públicos y en el ámbito estatal. Es una gran cantidad de actos corruptos que exigen dos partes, que acuerdan para beneficiarse a expensas de los demás y en contra de la ley. Por lo tanto, en estos casos también se encuentran personas particulares involucradas en el ilícito, puesto que apelar a la sociedad civil en cuyo seno se desarrollan actos de corrupción tampoco asegura la solución mágica contra la corrupción. Si bien la inclusión de la ciudadanía es absolutamente necesaria en el punto de vista del diseño institucional que privilegie su rol como agente de prevención, no debemos perder de vista que el gobernar y el ser gobernado son roles transitorios y que por lo tanto no se trata de ubicar siempre el mal en la función pública y siempre el bien en la sociedad civil, sino generar un sistema de vasos comunicantes que potencie el control y asegure la transparencia. No obstante, el diseño ha de afrontarse a pesar del poder económico, político de sus beneficiarios. Se podría empezar con la desincorporación cultural de sus prácticas de adscripción y sociabilización hasta volverse inaceptables. Por lo mencionado, los códigos y normas como instrumentos del quehacer público son de especial importancia. Esas normativas se proponen con el objeto de vincular e involucrar a los servidores públicos desde los deberes y derechos con sanciones y estímulos. Para la realización de sus fines, el gobierno debe sujetarse a principios de responsabilidad y valores éticos que guíen su actividad cotidiana. Estos principios o valores de carácter universal que pueden ser aplicables en cualquier grupo humano, probidad, responsabilidad y transparencia. Además de los principios y valores mencionados, existen otros que complementan el marco de acción y no solo son aplicables en la administración pública, sino a todas las esferas de la vida social, a saber, la imparcialidad, la eficiencia y la disposición. Los problemas que enfrentan los organismos administrativos relacionados con la moral y la responsabilidad de sus funcionarios son múltiples. El común denominador es la falta de capacitación. Son necesarios cursos, talleres, seminarios para acumular conocimiento y experiencia. Todos estos problemas son factores que inciden en la falta de valores éticos y de responsabilidad, ya que inciden directamente
en el incremento de la corrupción de los entes públicos. Con base en el diagnóstico y la evidencia empírica, una de las opciones factibles de implementar para combatir la corrupción es la profesionalización basada en un esquema complementario de moralidad y técnica, es decir, un proceso de aprendizaje y asunción de etos, valores, moral y normas de conducta por parte de los funcionarios. Los mecanismos esenciales de sociabilización son los programas de educación y formación, así como la existencia de buenos ejemplos a los niveles directivos superiores. La socialización contribuye a la configuración de la infraestructura moral mediante la comunicación de normas de conducta y el desarrollo de las técnicas y capacidades de juicios de los funcionarios para su cumplimiento. Esta socialización profesional complementa de diversas formas mediante su función orientadora, la función de control de la infraestructura moral. En primer lugar, tiende a operar con iniciativas activas, centrándose en las formas de cumplir las normas mediante la formación y los modelos de comportamiento. En segundo lugar, otorga un carácter más práctico e inmediato a la dimensión moral de las cuestiones al ponerlas en relación con las circunstancias reales normalmente en el ámbito del departamento u organismo. En tercer lugar, es adecuada para la resolución de dilemas no previstos por las leyes, reglamentos o códigos. Todos los organismos federales y estatales están obligados a mantener un programa de formación moral para asegurar que todos los empleados sean conscientes de las reglas establecidas por las leyes de conflicto de intereses y las normas de conducta. Se debe promover la ética y la responsabilidad, estableciendo trato justo y equitativo para todos los empleados. La contratación y la promoción por méritos son una manifestación de justicia, de profesionalización del servidor público. Por otra parte, existe una sutil conexión entre seguridad en el empleo e incentivos al rendimiento. De esta manera, la profesionalización basada en la moralidad y la técnica es uno de los principales factores que pueden incidir en el combate a la corrupción, ya que a pesar de que se han buscado que los controles administrativos sean un factor que inhiba la corrupción, lo cierto es que ésta se ha mantenido. Debemos llegar a un nuevo enfoque en el que la corrupción no sea una opción, sino un acto deleznable de rechazo. El enfoque de moralidad pública es un paso para llegar a una nueva concepción, la cual requiere de un esfuerzo mayor y a largo plazo. Por eso, para terminar antes, el que pronto empieza, pronto acaba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Luis Miguel. Muchas gracias por esta emotiva presentación, porque amén de que es docta, pues nos ha llenado de verdad de grandes sentimientos y sobre todo de grandes retos. Yo quisiera que la doctora Silvia Rocha fuera tan amable de hacer comentarios respecto a tu presentación. Adelante, Silvia. Muchísimas gracias, doctor Martínez Ansúrez. La verdad es que coincido con Sergio, muy emotiva la presentación y además, como decía la doctora Vanessa en un inicio, hay muchas frases rescatables y muchas frases que nos hacen reflexionar a profundidad de lo que estamos viviendo, porque creo que independientemente de que muchas veces cuando oímos el concepto de moralidad pública, la mayor parte de la gente no sabe lo que es.
nos hace reflexionar en qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se está aplicando. Yo de su exposición rescaté 4 elementos que me llamaron muchísimo la atención. El primero de ellos es el énfasis en la naturaleza humana, la existencia de valores, el hecho de que debemos de reconocer situaciones como la existencia de corrupción, la existencia de falta de capacitación, de falta de educación y del el diferente concepto que podemos llegar a tener de valores. El segundo concepto que me llamó mucho la atención fue la parte de la responsabilidad compartida. Generalmente no pensamos en esto, pensamos que alguien es el responsable de aplicar la moralidad, de construir la moralidad o de llevar a cabo acciones que sean apegadas a la moralidad. Pero este concepto de responsabilidad compartida creo que es muy importante, porque eso es lo que nos hace poder tener los vasos comunicantes entre todos los que estamos involucrados y poder realmente medirlo y poder realmente proponer soluciones. El tercer concepto es esta parte de las soluciones, el que se hace énfasis en que no hay soluciones mágicas, y en verdad no las hay, pero lo que sí hay es las ganas y el empuje de poder innovar y de poder establecer formas para evitar situaciones que nos alejen de la moralidad pública y considerarlo realmente y de corazón como un acto deleznable, como usted lo manifestó. Y el cuarto es esta existencia de códigos, valores que estén presentes en esta normatividad con un elemento que a mí me parece sumamente importante, que es el de la capacitación. Yo estoy consciente que todos estos conceptos los debemos de tener desde que somos chiquitos, pero muchas veces no lo traemos. Entonces, si estamos trabajando en un ente público o estamos en la iniciativa privada, necesitamos tener una capacitación del marco jurídico de cada uno de ellos, entender cuáles son sus guías y así poder construir juntos una solución. Y esta capacitación es bien importante. A mí, yo cuando estuve mucho tiempo en el gobierno, me tocó dar muchos cursos de capacitación y realmente era impresionante cómo no había una verdadera conexión con los valores que venían en los códigos, sobre todo ya cuando era la explicación de códigos de conducta de entes gubernamentales particulares y que pedían hacer muchos ejercicios, ¿no? De ejemplos. Muchas veces había una desconexión entre lo que el servidor público pensaba y lo que venía como ejemplo. Entonces, eso tenemos que casarlo. A mí, yo lo felicito porque sí me hizo pensar en muchas cosas, muchas ideas y muchas cuestiones que yo creo que tenemos que trabajar. Entonces lo felicito porque este tema realmente es difícil, pero es muy bueno que se hable y que se escriba sobre él. Muchas gracias, doctor Martínez. No, gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias, Silvia. Y quisiera yo pues dar intervención, por supuesto, a nuestros amables asistentes y pues levantó la mano en primera instancia Roberto Arriola, si fueras tan amable, por favor, bienvenido. Muy amable, Sergio. Mucho gusto, doctor Martínez. Una pregunta. Bueno, un servidor es, además de abogado o administrador público, y he tenido la oportunidad de servir en la administración pública, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Y quisiera saber si, a la luz de su perspectiva, es posible distinguir entre la moralidad privada y la moralidad pública, porque cuando está uno ante el reto de diseñar una política pública, tiene uno que hacer que prevalezca el interés general de la mayoría en el largo plazo, y eso en ocasiones implica, pues, algunos sacrificios para algunas, digamos, actores individuales. Entonces, lo que quisiera yo de su parte es confirmar o descartar si es posible distinguir entre una moralidad privada,
que es la que todos conocemos, de la distinción de lo bueno y lo malo, y esta moralidad como de más amplia perspectiva colectiva y de largo plazo en términos históricos. Esa es la planteamiento. Gracias. Mire, yo la moralidad es como la honestidad, es decir, no hay buen animal, existe o no existe, se tiene o no se tiene, no es poquita. El origen de lo público o lo privado en la moralidad es la transparencia del hecho moral. Decía Adriano, un emperador romano, que la moralidad era una convención privada y la ética era el manejo de la cosa pública. Él lo transparentaba de esa manera. Yo lo que quiero decir es que se tiene moral o no se tiene la moral, es como la honestidad. O se es, no es poquito o mucho honesto, se es o no se es. Y el problema no es del origen de los recursos, que normalmente lo que estamos hablando aquí de la profesionalización del funcionario es el manejo del recurso público. No sé quién empezó la broma, alguna vez lo escribía yo, si el empresario privado que trataba lo público como privado o el funcionario que hacía un tratamiento de lo público como si fuera privado. Aquí el tema yo no lo vería en la aplicación de las políticas públicas. Tiene que haber dos caminos, el largo que es el cultural, es un problema cultural, es como el problema de género, hay que darle una capacitación con perspectiva de moralidad pública, así como se da la capacitación con perspectiva de género. Es muy grave lo que está pasando, de ahí parte todo lo demás, se relaja, decía mi abuelita que se relaja la moral. Es decir, el tema es que se hacen flexibles los cánones. Y cuando cuando no ve el ejemplo, no hay. Uno es el cultural y el otro es el coercitivo. Si no se aplica la ley, no puede pensar usted en que se pueda corregir. Para mí, el gran problema es la impunidad. Ese es el problema de México. La corrupción es el efecto, como hay otros actos, otros efectos de la impunidad. Si a usted le dan una ventaja de 95% de ganar, créeme que se juega hasta su capital privado. Es decir, aquí el problema es la impunidad. Son actos difícilmente identificables y judicializables. No sé si le contesté su pregunta. Correcto, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por tu amable participación. Lucy Villalón, por favor, adelante. Muchas gracias, digo, muy amable, doctor Martínez. Yo nada más quisiera hacer un comentario en dos sentidos. O sea, uno, más que cultural, yo creo que es un problema educativo. O sea, nosotros no somos realmente corruptos, sino que el tema de educación o falta de educación desde chiquitos, dirigida hacia un aspecto más ético y moral adecuado, pues, creo que ayuda con independencia de la capacitación que se propone muy bien en el libro. Y hoy por hoy también noto que hay un tema de poca dignificación de lo que es el servicio público. Es decir, el servicio público es un trabajo bien difícil, es casi un apostolado. O sea, ser servidor público no es cualquier cosa, es tomar decisiones pues, relevantes, decisiones en donde no necesariamente estás pensando en la corrupción. Es decir, yo creo que, digo, en mi experiencia, ¿no? En donde trabajé pues, parte de mi tiempo en el servicio público precisamente, yo creo que del 100% de los servidores públicos, muy pocos eran corruptos, muy pocos. No necesariamente, ahora, eran gran corruptos, o sea, había mucha corrupción, pero no todos la llevaban a cabo, es decir, se iba a ciertos aspectos muy difíciles de tratar. Creo que hoy por hoy, uno de los temas que hoy en esta época nos está afectando muchísimo es que el servicio público se percibe poco digno. O sea, no es un tema de vamos a economizar y pagar pocos salarios, no.
O sea, yo creo que los riesgos que toman los servidores públicos son altísimos y no es un tema de salario, es un tema de dignificación de la profesión. Eso en un punto ayuda muchísimo para, para no actuar de manera corrupta, porque si ganas bien, no necesitas robar. Si ganas muy poco, en función de lo que ganabas y tu responsabilidad es mucha, pues yo creo que te sientes bastante intranquilo. Entonces, vaya, ahorita pensando en el tema de moralidad, de ética, creo que también valdría la pena pensar un poquito en la dignificación del servidor público. O sea, realmente son muchos los que tienen ganas de hacer algo por su país, simple y sencillamente quizá no necesariamente se encuentran en las mejores condiciones. O sea, imagínense un policía que gana súper poquito y que se enfrenta todos los días a sin el equipo suficiente a los delincuentes, ¿no? Entonces, yo creo que nada más era poner ese puntito en todo esto, pues porque es parte de la moral, pero también es parte de la actividad del servicio público como tal. Ese sería mi comentario. Gracias. Sí, sí es educacional, pero hay gente sin educación que no sabe leer y escribir y cruza la frontera de Estados Unidos y no te tira un papel, ¿eh? A ver, lo que te quiero decir es cultural en el sentido del comportamiento cotidiano, no cultural en el contenido epistemológico del educativo. Sí es un problema cultural y muy grave, ¿eh? Es decir, es muy grave porque es un comportamiento de raíz, pero mientras tú no veas una sanción, una verdadera punidad en los hechos ilícitos, no es un comportamiento. Mira, yo tengo un ejemplo. Yo fui jefe de la oficina de Pedro Aspe, y cuando se empezaron a encarcelar gente que no pagaba impuestos, no tienes idea la cantidad de gente que acudía a pagar impuestos. Había empresarios ya de edades avanzadas, llamémosle 60, 70 años, que no estaban en el registro federal de contribuyentes. ¿Cómo justificabas los valores externos de la riqueza? A ver, vamos al significado de esto para mí es mira, fíjate, ser administrador público es una vocación, ser político es una pasión. La comunicación entre política y administración pública deben ser las políticas públicas. Finalmente, el que te permea es el administrador público, el que hace posible que todas las políticas que dicte el gobierno se lleven a cabo, permeen. De esa manera, una gente incapacitada, somos un país, muchos decían que de irredentos, la verdad es que es de improvisados, de simuladores, necesitamos tener, pero como te decía también, al contratarlos, tienes que ver que tengan la capacitación y si no dárselas. Esa perspectiva no puede ser posible que sigamos pensando que el 10% es honestidad, el 90% es honestidad, el 10% es capacidad. Eso no es cierto. Es mucho más grave la incapacidad que la deshonestidad. Muchas gracias, Lucy. Gracias, Luis Miguel. Y pues a mí me gustaría ahora dirigir una pregunta a la doctora Suárez, que nos hace nuestro compañero barrista desde Baja California, Mario Alzate. Muchísimas gracias, Mario, que nos acompañas. Y dice, en su opinión, considera que con capacitaciones, cursos y talleres en materia de ética y conducta hará cambiar la mentalidad de los funcionarios públicos que ya tienen años en la administración pública. Dicho en palabras pueblerinas, si chango viejo aprende maroma nueva. Creo que en este tema tiene un papel preponderante el abatir la impunidad. Muchas gracias. Pues creo que ya se ha reflexionado un poco con la contestación anterior del doctor Ansúrez. Yo sí creo que la formación inicia obviamente desde que somos pequeños, pero creo que no es el único elemento.
un poco estoy convencida con la visión del doctor Ansúrez que qué sucede cuando uno va a Estados Unidos y parece como que ya todo se comporta bien. Creo que por desgracia muchas veces el ser humano funciona como con el castigo y el premio. Entonces creo que sí, digamos, no son una panacea la existencia de las capacitaciones, pero creo que sí son fundamentales y que una capacitación adecuada, creo que aquí vienen otros temas que deben de apoyarse en quien tenga estos elementos suficientes, a lo mejor sí del conocimiento metodológico para el desarrollo de la capacitación, pero también del conocimiento de fondo de la administración pública, de estos temas de moralidad pública, para que de verdad la capacitación que se realiza, un poco como nos señala el libro, no se traduzca, que también lo señaló la doctora Silvia, no se traduzca en un servidor público que se aprende de memoria cuáles son los conceptos, que nos dice el código de ética, pero cuando le pones un caso práctico, que a lo mejor es un poco lo que pasa también de pronto en las escuelas, cuando le pones el caso práctico parece que ya no lo puede hacer. Entonces, ¿dónde quedó la comprensión, la internalización del concepto si nada más se trata de recitar lo que nos aportan? Entonces yo creo, estoy convencida de que la capacitación, y aparte que me gusta la docencia, que la capacitación es básica, pero que el punto esencial está en que sea constante y que sea adecuado. Espero con eso haber contestado. Muchísimas gracias, Vani, pues muy amable, muy amable. Y quisiera pues ahora darle la palabra a Toño Silva. Adelante. No, no se te escucha, Toño. Tiene apagado el micrófono. Ahora Disculpe. sí. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Felicito a quienes han expuesto, a quienes han dado una opinión, porque al final estamos en un problema terrible con respecto de lo que es el tema moral ético, ¿no? Es una cuestión donde hemos dejado de lado la parte del bien común, la dignidad, el desarrollo sustentable o sostenido. Nos hemos olvidado no solo del saber, sino del hacer. Y ese desarrollo nos ha afectado al desarrollo pleno del hombre. Hoy tenemos dos casos. Por supuesto que es una cuestión de cultura, y yo diría desde los dos puntos de vista, y un desarrollo educacional que va no solo de la familia, sino de la escuela, porque no podemos dejar de responsabilizar a uno u otro. Pero lo que nos enseña culturalmente es lo que aprendes o lo que ves, y eso lo repites. Cuando tú le dices a alguien, contesta, suena el teléfono y le dices, no contestes o dile que no estoy. No necesitas enseñarle a mentir para que él aprenda a mentir. Los dos casos que hoy tenemos a la vista es uno en Estados Unidos, en Nueva York, una declaración de culpabilidad con una trascendencia y antecedentes terribles de ética, de moral, de principios, etc. Pero me parece que tenemos en México otro todavía más grave, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien hoy tenemos respetando como una ministra de la Corte, cuando ha violado plenamente todos los principios éticos, pero la propia institución la ha violado con un código de ética que debió haberla suspendido de manera inmediata, por la razón de que si bien tiene el derecho de defensa, lo hubiera hecho fuera del pleno de la Corte. ¿Qué le enseño yo al estudiante? ¿Dónde está esa ética? ¿Dónde está esa deontología? No es de cuarto o quinto año, es desde que vienes e inicias a la carrera y le tienes que mostrar. Nosotros docentes somos responsables de enseñarle que ame a esta carrera. Nosotros no estamos aquí solo divirtiéndonos, porque también nos divertimos, pero en el fondo somos alguien que vivimos para el derecho, porque son los servidores del derecho, son coadyuvantes de alguna manera de la justicia y tienen que trabajar y hacer. Y creo que eso no es lo que está ocurriendo. Me parece que tenemos que seguir estudiando. O sea, yo estoy
Me complace, doctor Luis Miguel, Gracias. escucharlo y haber escuchado a la doctora Vanessa, porque tenemos mucho que hacer, mucho que aprender. Y me duele lo que vivimos en este momento. Tener una corte que no ha tomado una decisión es lamentable, muy lamentable. No solo por el sistema jurisdiccional, sino por los efectos que produce el tener una ministra mentirosa. Ya no quiero decir espuria, mentirosa. Pudiera decir algo más, pero no quisiera llegar a ese punto. Pero sí cerrar. Hay un bien común, hay una dignidad y debe haber un desarrollo sostenible. No podemos estar fuera del respeto a la defensa de la vida humana. No podemos estar fuera de la familia con la procreación de los hijos. Debemos de sostener una libertad de educación hacia los hijos y tener esa promoción del bien común. Nos obliga. Es algo que me produce una gran tristeza y dolor en el alma, porque siendo abogado, siendo practicante durante muchos años, hoy no encuentro una respuesta real que esté constreñida en una práctica, en un libro o en una cuestión que se nos ha olvidado a lo mejor, que es la parte fundamental, la educación, la moral y los principios. Muchas gracias. Gracias, Toño. Muchas gracias por esta reflexión. No sé si Luis Miguel quisieras hacer algún comentario a este respecto. Sí, mira, yo creo que el poder público fue defenestrado durante cerca de 35 años. Es decir, siempre, otra vez, no es una victimización, es un hecho. Al reducir al Estado mínimo famoso con el neoliberalismo, que no es el neoliberalismo una corriente económica o una doctrina económica, es una cultura somática a la que nos llevaron en todo el mundo, y era defenestrar al poder público. Si tú lo denigras durante tantos años, es muy difícil que alguien le tenga confianza. Pero cuando requieres de esa confianza, porque el mercado no da gobernabilidad, mientras no inventemos otra cosa que no sea el Estado con todos sus defectos, no hay otra manera de hacer parcelas o de crear silos. Yo creo que es fundamental volver al estatus de crear ciertas condiciones que no puedes dejarlas sueltas. Es importante saber que la autoridad también debe ganarse la respetabilidad que debe tener, y que no podemos dejar esto, y ya nos dimos cuenta que queda la gobernanza universal, porque hay situaciones de economía que salen de la férula de los estados. Todo lo que está en la nube es muy difícil controlarlo. Tú controlas lo medible, lo cargable y lo transportable. Lo que no es así es muy difícil que tú puedas acceder a esto. Entonces, no te queda más que la gobernanza y la vinculación de las decisiones de los grandes organismos, así como lo vinculas en el comercio para hacerla respetar, los tienes que hacer respetar. Pues muchísimas gracias. Tengo un par de preguntas más para no importunar la agenda de nuestros queridos participantes. Miguel Ángel, adelante, por favor. Gracias por acompañarnos. Gracias, estimado Sergio. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Sin duda es un tema muy interesante. Ahorita que comentaba el doctor Luis Miguel de que la administración es una vocación, es una gran tarea. Yo creo que en el tema de moralidad es una formación constante que se debe tener no solamente desde la administración, sino desde tal vez nuestros primeros procesos de aprendizaje. Coincido en que todo implica también el seno familiar, la escuela. Y yo quisiera compartirles con ustedes en la parte educativa una experiencia que nosotros tuvimos en lo personal en el estado de Campeche,
cuando hace algunos años se implementó una política pública en el tema de Contraloría Social, un programa con niños de cuarto y quinto año de primaria que se llamaba Niños Contralores. ¿En qué consistía este programa? Pues prácticamente se aplicaba un test con cuestionamientos muy prácticos, 10 reactivos a los niños, y quienes resultaran con mayor puntuación, pues se les otorgaba un diplomita que decía: tú eres un niño contralor en la escuela. ¿Y qué implicaba? ¿Implicaba tal vez revisar recursos públicos? Pues no, pues son niños. Pero decíamos, bueno, los niños contralores lo que van a hacer es ver que todos los días sus compañeros vayan con el uniforme bien puesto. Los niños contralores van a vigilar que no se ensucien las paredes de los salones o de las instalaciones escolares. Los niños contralores van a vigilar de que no se maltraten los arriates, los jardines, ¿sí? Y ese va a ser, o sea, y era despertar un sentido de pertenencia, ¿sí? Y de vigilancia, pero sobre todo de responsabilidad propia. ¿Y dónde venía la responsabilidad propia? Pues si tú eres un niño contralor, tú eres el primero que debe de poner el ejemplo con tus compañeros, de ir bien vestido, con los zapatos bien puestos, bien amarrados los cordones, limpios, el uniforme adecuado. Sí, tal vez a la hora del recreo, pues son niños, pues van a estar corriendo, pero evitar en lo más mínimo quitarle la pulcritud al uniforme. Si tú eres un niño contralor, pues tienes que esforzarte en no copiarte, porque eso es un acto de corrupción. Tienes que estudiar, tienes que esforzarte. Y al cabo de determinado tiempo, después de 6 meses de que estábamos en esta dinámica, entonces empezamos a entrevistar a los maestros y a los padres de familia. Y hubo 2 testimonios de madres de familia muy humildes que cuando las entrevistamos dijeron: ¿qué le hicieron a mi hijo o a mi hija? Y nosotros sorprendidos, o sea, ¿en qué sentido? Y afortunadamente fue en sentido positivo. No, pues porque mi hijo ahora era un niño que llegaba y tiraba sus cosas a donde mejor le pareciera cuando llegaba de la escuela. Ahora procura dejarlo en un lugar ordenado, cuida su uniforme. Era un niño que no estudiaba y ahora se esfuerza por estudiar. No era un niño de 10, pero ahora saca cuando menos 8 y 9. O sea, y las señoras, los padres de familia, estaban muy contentos porque ese programa había cambiado la actitud y la conducta del niño. Entonces, esto nos demuestra que bajo un esquema bien elaborado desde los niveles escolares, se puede lograr formar allá a futuros servidores públicos, pero más que futuros servidores públicos, a futuros ciudadanos que se conduzcan con actitudes éticas, con actitudes morales, con actitudes de cumplimiento de legalidad, ¿sí? Que es algo que es permanente, que se puede empezar a enseñar desde temprana edad, que se puede enseñar desde la familia, y creo que también algo muy importante, ¿y por qué lo traigo a colación este ejemplo? Hoy en día, pues por mandato de ley, pues deben de existir códigos de conducta. Confieso que cuando yo escuché por primera vez por allá del año 2001, 2002, los llamados códigos de conducta, de ética, yo decía, bueno, pero ¿por qué un código de ética si el servidor público debe ceñirse a lo que dice la legalidad, a lo que dice la ley? O sea, no hay mejor regla de conducta que ceñirse a lo que dice la legislación. Entonces, pero fue permeando, y bueno, hoy muchas veces ya los códigos de conducta, la existencia de los comités que existen en las dependencias, ya se ve como un mero cumplimiento de lo que dice la ley. No hay un seguimiento cabal, no se mide realmente el grado de incidencia que está teniendo en la conducta del servidor público, pero reitero, yo creo que se tiene que generar una política muy integral de ética, de conducta, que no solamente esté desde adentro de la administración, sino desde afuera, pero sí generándose a través de una política pública que incida, porque si no lo hacemos, pues finalmente cuando ya la persona llega al servicio público en donde no existe una edad ya predispuesta, unos pueden entrar a los 18 años, otros pueden entrar a los 45, a los 60, no sé, a cualquier edad, pues obviamente ya se trae un modelo de comportamiento, ¿sí? Que sin duda alguna pudiera ser no ser tan ético o moral, o no ceñirse a lo que dice la ley. Entonces yo creo que sí, ese es el reto que desde la administración se genere una política pública que ayude desde el aspecto educativo escolar a temprana edad, con la finalidad de que con conductas de la vida diaria se vaya generando un contexto y un entorno donde prevalezca el desempeño ético y moral de
no de los servidores públicos, sino de cada persona, porque al final del día los servidores públicos es un título temporal que podemos tener, pero el título de ciudadanos o de personas pues es permanente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y pues yo quisiera una última intervención para no ser inoportuno con nuestros expositores. Marco, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Nuevamente buenas tardes. Al inicio de la exposición, la doctora Vanessa nos comentaba, pues, algo así como del exceso de normatividad y efectivamente, y hacía referencia a la normatividad que nosotros conocemos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la de responsabilidades administrativas, donde por cierto tenemos los principios en que debe ejercerse el servicio público. Pero tenemos hoy una política nacional anticorrupción. Y esa política nacional anticorrupción, entre las 4 o 5 políticas públicas que enumera, señala la de implementar políticas y dice políticas eficaces de ética pública, ¿sí? Entonces, yo siempre, desde el primer día que lo leí, yo dije, políticas eficaces, pues suena muy bien en la legislación, pues sí, efectivamente es cierto. Si lo relacionamos con los índices de percepción de la corrupción o con cualquiera de estos modelos que supuestamente se mide, pues, y después vemos el desastroso lugar donde nos encontramos, entonces siempre me lleva a la reflexión, bueno, si son políticas eficaces y nos miden de una manera que nunca estamos avanzando en ese aspecto, pues entonces nuestras políticas eficaces como que no avanzan. Pero bueno, la Ley General del Sistema y tiene del 17 hacia acá, y nuestra política nacional anticorrupción pues tiene, no sé, 2 años, su programa de implementación 1 año, y entonces ahí vamos, ¿no? Pero esa sería nuestra meta, esas políticas eficaces y esa disminución en los índices, al menos de percepción, y si vemos los índices de impunidad, pues entonces decimos, caramba, si tenemos el 90% de impunidad, pues entonces no logramos empatar esa disposición de ley contra la realidad. Y lo que decía Miguel Ángel hace un momento, pues sí, los códigos de ética, alguna vez cuando nos midieron en los códigos de ética en el sexenio pasado, sacábamos como 10 o 100, ¿no? Y no se empatan unas con otras cosas. ¿Qué opinan sobre las políticas eficaces de ética que menciona la ley del Sistema General Anticorrupción y de nuestra política nacional que ordena implementarlas de manera obligatoria para todos los entes públicos? Esa sería mi intervención. Gracias. A ver, yo quisiera decir que este año vamos a cumplir 40 años de haberse creado la Secretaría de la Contraloría en sus diferentes acepciones, ahora es función pública. Y sería muy conveniente hacer una evaluación, como ustedes dicen, lo que no se evalúa no existe. Es muy difícil saber en 40 años cuál ha sido, cuánto es el costo, cuánto nos ha costado y qué ha retribuido al país en el aspecto del combate a la corrupción. Y es porque se ha creado una estructura paralela, costosa en todos los organismos. El tema es ese, ¿qué es lo que ha retribuido y en qué nos ha beneficiado o ha encarecido la corrupción? Ese sería un tema. El segundo tema, muchas leyes te hace un país de leyes, no te hace un Estado de derecho. Vuelvo a lo mismo, la impunidad. No es reiterativo, pero hay que llevarlo y me responsabilizo, estoy ante abogados, yo no soy abogado. Un sistema nacional anticorrupción desde lo negativo, anticorrupción. A ver,
El tema es, fíjense todo lo que hacen los políticos para no imputarse. Un sistema de 7 o 6 subsistemas que hasta la fecha no han funcionado, como decía Vanessa, pero además es cierto, no ha funcionado. ¿Qué ha reportado? No ha funcionado en su totalidad, no ha podido avanzar en su totalidad. Fíjense todas las vueltas que se le da para ser imputable. Ustedes son abogados, yo creo que todos los delitos están tipificados en el Código Penal. Hay que aplicar la ley. No tenemos muchas vueltas que darle. Es decir, si se va uno, si no corresponde, si el órgano interno de control lo justifica o si... Yo siento que es un problema, vuelvo a insistir, de impunidad y hay que atacarla, hay que judicializar todos los... El día que vean ustedes a un compañero imputado, ojalá nunca lo veamos y no haya incurrido en actos de corrupción, ese día tomaremos el sentido. Es cierto lo que decía, un adulto es difícil cambiarle cuando culturalmente ha visto. La única emoción es lo que no se ve. Ahí les recomiendo un cuento de Platón, El anillo de Giges. Cuando algo logra tener un anillo que lo hace invisible y lo invisible te hace inimputable. Y Glaucón, el hermano de Platón, que iba más allá de eso, de ahí viene la palabra glaucoma, es lo que te decía, que el ser humano por naturaleza no es bueno, salvo cuando se siente observado o cuando sabe que lo pueden imputar. No sé, yo sería un último comentario que haría, Sergio, no sé. Muchas gracias, Luis Miguel. No sé, Vane, si tú quisieras cerrar también con algún último comentario. Pues en ese sentido del comentario de Marco, ¿qué pensamos sobre estas políticas eficaces? Yo diría que la creación de políticas en una política nacional y luego políticas específicas, que no solo ha sucedido en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, sino el Nacional de Seguridad Pública, y que ahí vemos la dimensión del problema. Creo que serían nuestros más grandes problemas, el tema de la seguridad, el tema de la corrupción. Creo que representan de pronto un intento fallido desde el punto de vista legal de intentar establecer normatividad, a lo mejor pensando que con solo quede plasmado en una disposición vamos a generar un cambio, cuando lo que comentamos ahorita, sí, las disposiciones son útiles, pero este círculo vicioso en donde se genera disposición más disposición más disposición, en lugar de tener un buen resultado, pues tienen un resultado contraproducente. Y creo que en estos dos temas que son de súper subrayar, tenemos claros ejemplos. Además de las críticas que les podamos hacer al uso jurídico de los vocablos e incluso de administración pública también por el empleo de políticas. Pues muchísimas gracias. Pues no me resta de verdad sino agradecer en la forma más cumplida, en verdad, a nuestros queridos invitados por la docta experiencia que nos han participado el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, la doctora Vanessa Suárez Solorza, por esta extraordinaria intervención. Y pues a nombre de las comisiones de ética, de derecho administrativo y anticorrupción de la Barra Mexicana, les estamos muy cumplidamente agradecidos. Y yo quisiera, pues como un humilde reconocimiento por su participación, entregarles hoy virtualmente, próximamente lo haré yo, desde luego en forma personal, hacerles entrega de este pequeño reconocimiento. Nos cortaron, sí, ¿no? La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez por su participación en la sesión conjunta de las comisiones anticorrupción, administrativo y ética profesional con el tema presentación del libro Moralidad Pública, un acercamiento a la ética y al Estado. Lo suscribe la doctora Silvia Rocha Torres, coordinadora de la Comisión de Derecho Administrativo, el maestro Alejandro Javier Torres Rivero, coordinador de la Comisión de Ética, y un servidor en su calidad de coordinador de la Comisión de Anticorrupción. Asimismo, también quisiera hacer patente nuestro reconocimiento a la doctora Vanessa Marisol Suárez Solorza por su brillante participación en esta sesión y agradecerles muchísimo a todos y cada uno de ustedes el habernos acompañado esta tarde
y esperando de verdad que estas reflexiones nos lleven definitivamente a una acción importante e inmediata que como ciudadanos en primerísimo lugar, pero en calidad de servidores públicos, como abogados postulantes, abogados de empresa, investigadores, académicos, etcétera, podamos llevarlo a la práctica. Desde luego, creo que al final del día, lo que nos queda muy en claro en estas reflexiones es que pues las palabras pueden convencer, pero definitivamente el ejemplo es el que arrastra. Muchísimas gracias y en verdad les recomiendo ampliamente esta obra. La pueden adquirir a través de medios electrónicos, a través de la página de la editorial Tirán Leblanc. Recuerden, el título es Moralidad Pública, un acercamiento a la ética y al Estado, cuya autoría está a cargo del doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez. Muchísimas gracias de veras por su generosa participación. Luis Miguel, de verdad, muy reconocido por haber aceptado. Sé de tu agenda de verdad tan apretada, llena de compromisos, pero pues también quiero hacer votos y aprovechar para desearte todo el éxito en esta encomienda que has propuesto para continuar al cargo de los destinos del Instituto Nacional de Administración Pública. Y desde luego también apreciarle mucho a la doctora Vanessa Suárez Solorza por su también muy talentosa participación en esta tarde. Igualmente es una distinguida miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, servidora pública también ejemplar, y pues muchísimas gracias también por habernos regalado su tiempo, su pasión por el tema, y desde luego a todos mis compañeros barristas que hoy nos acompañaron, incluso de distintos lugares de la República Mexicana. Muchísimas gracias. Y como siempre, estamos muy gustosos de recibirlos en estas sesiones. En verdad, nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, excelente tarde. Hasta luego. Bonita tarde Hasta a todos. luego.